¿Listos y listas? Sí, invito por favor a tomar asiento a las personas para dar continuidad a nuestro siguiente panel y nuestro último bloque. Muchas gracias. Ellos lo conectan. Sí, ellos conectan. Bueno, entonces nuestro siguiente bloque sobre la digitalización y Smart Logistics o logística inteligente, moderado por el señor Remco de Bruin, director de la Cámara de Comercio holandesa panameña. Muchas gracias por estar aquí. Damas y caballeros, bienvenido acá a esta sesión de digitalización y logística inteligente. Como dijo, soy Remco de Bruin de Holland House Panama, nombre comercial, somos la Cámara de Comercio panameño holandesa. Y es un gusto de terminar esta sesión en un tema muy importante para la sostenibilidad, que es digitalización o transformación digital. Debido al rápido progreso en la automatización, electrificación y digitalización, el área de transporte ha transformado sin precedente últimamente. La pandemia ha dado un impulso grande a la transformación digital en el mundo y también en Latinoamérica. Latinoamérica contribuye poco a las emisiones globales de gases de efecto invernadero, 8% en total, pero está altamente expuesta a los efectos negativos del cambio climatológico. Según un informe del Banco Mundial, Latinoamérica ha perdido 1.7% del PIB total del continente la última década, y Panamá aún más, 3% pérdida de PIB por disturbancias o como se llama efectos climatológicos, inundaciones y electricidad, como faltas de electricidad en el país, y es bastante. Uno de los mayores desafíos para el sector logístico en Centroamérica es reducir las emisiones y ser más sostenible. Y eso se puede lograr con nuevas tecnologías como blockchain, AI, IoT, Big Data y plataformas digitales. Tuve que aprender mucho nuevo español para conocer todas estas terminologías. Creo que Internet de las Cosas es IoT, ¿no? Sí, gracias. Bueno, de eso vamos a hablar en ese último workshop y tenemos un panel excelente de expertos acá, de 3 países. Creo que puedes ver quién es de Holanda, ¿no? Acá, más o menos. Sí, tenemos Sjoerd de Jager de Port Exchange en inglés, de Rotterdam. Tenemos Demóstenes Pérez de IPL Logistics, de acá de Panamá, y Jorge Barnett del Georgia Logistics Institute, en Georgia Tech Logistics Institute de Panamá. Y también a la distancia, Jorge Irizarry, responsable técnico del proyecto Simple de Indra, de España. Entonces, de 3 países. Hablamos en español, pero a veces por Sjoerd está haciendo un curso muy rápido de español ahora, pero voy a traducir algunas frases en inglés, las preguntas que ustedes sepan. Vamos a hacer una pequeña rueda de introducción de cara para conocer sus empresas y también sus soluciones. Empezando con Jorge, por favor. Jorge, gracias por estar aquí. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Jorge Barnett, soy director general del Centro de Innovación e Investigaciones Logísticas Georgia Tech Panamá. Como lo dice el nombre, es un centro de innovación que nace de un acercamiento entre el Gobierno Nacional de Panamá y el Georgia Institute of Technology en Estados Unidos. Y lo que buscamos es crear soluciones generalmente orientadas a tecnología, pero más bien basadas en datos, basadas en evidencia, que ayuden a mejorar la eficiencia del sector logístico.
no solamente el sector público, sino también el sector privado. Así que hacemos soluciones tanto para el sector público como para el sector privado. Y buscamos también reforzar colaboraciones académicas, no solamente en Panamá, sino también con partners extranjeros para tratar de impulsar lo que es la innovación y fortalecimiento del recurso humano en Panamá. Gracias, Jorge. Ahora, Demóstenes. Hola, mi nombre es Demóstenes Pérez, soy socio fundador de IPL Group, un operador logístico panameño. Me encargo de la parte comercial. Nosotros diseñamos una solución de distribución regional de almacenamiento cuya función o cuya visión es hacer la logística de forma simplificada, usando la tecnología para facilitar la visibilidad de las operaciones de nuestros clientes. Gracias, Demóstenes. Y ahora we're going to Sjoerd de Jager, director general de Port Exchange. Gracias, Remco. Hola. Y siento, mi español no es tan bueno, por eso prefiero continuar en inglés. Eso es mejor para ti y para mí. Gracias. So my name is Sjoerd de Jager. I'm the Managing Director of Port Exchange. We are a data platform with smart applications to optimize ports. So we basically collect data in a holistic view from all different players, authority, PCS, the terminal, the shipping lines. We connect it in a standardized way, and we allow everyone to see what is going to happen in the near future in the port, which helps the shipping lines to sail just in time. And by sailing just in time, they can save up to 20 to 40% of emissions while entering the port. Also, the port community can save up to 20 to 50% in port turnaround time. So higher throughput, more efficient ports. We started in Rotterdam, where we did a few tests, and now we have established our startup basically to go to other ports. So we are now active in 2 other European ports, 2 ports in the UK, in the US on the East Coast, and we're talking with many also in Panama to see how we can help, let's say, with our software, which is integrated and interoperable with any system that's already currently active. So that's Port Exchange in a nutshell. Thank you. Gracias, Sjoerd. Creo que una semana más y todo con fluidez. Excelente. Bueno, ahora no sé si está conectado Jorge Irizarry. Jorge, ¿estás? Estoy. Buenas tardes. Muy bienvenido. De España, ¿no? Efectivamente. Ok, bueno, the floor is yours. Por favor, cuéntanos algo de siempre tu proyecto y gracias por estar aquí con nosotros virtualmente. Nada, gracias a vosotros. Buenas tardes, buenas noches aquí en España. Nada, yo pertenezco a la empresa Indra, soy el responsable técnico del proyecto de la plataforma Simple y bueno, básicamente quería daros primero unas pinceladas sobre Indra, que es una de las principales empresas internacionales de tecnología y consultoría, con más de 50.000 profesionales alrededor de todo el mundo. Trabajamos en más de 140 países actualmente y de hecho en Latinoamérica tenemos prácticamente presencia y oficinas en todos los países, incluyendo Panamá, donde hemos desarrollado algunos proyectos muy interesantes en el puerto de Panamá y en el canal de Panamá. Y bueno, en lo referido a Simple, pues Simple es un proyecto que está enmarcado en un programa europeo de la Unión Europea que se llama Federated, que promueve una serie de Living Labs orientados a la digitalización en el transporte y en la logística. Y bueno, Simple es uno de estos Living Labs y es una plataforma tecnológica federativa que está orientada a la gestión integrada y digital de los datos vinculados al transporte de mercancías, principalmente pues entre los diferentes nodos y modos de la cadena de transporte, incluyendo a todos los eslabones de la cadena de transporte y a todos los actores con actividad dentro de la misma. En este sentido, bueno, pues los objetivos de Simple son impulsar y facilitar el intercambio de datos, promover la interoperabilidad y posibilitar la interoperabilidad entre plataformas externas,
dar trazabilidad en tiempo real de las mercancías y de los medios asociados a las mismas y mejorar el conocimiento de los flujos de transporte. Todo ello mediante soluciones seguras, utilizando determinadas tecnologías como pueda ser blockchain y además teniendo un marco transnacional, ya que su aplicabilidad tiene tanto ámbito nacional como internacional con flujos import-export y en tránsito. Y principalmente, pues, eso es de lo que trata Simple. Muchas gracias, Jorge, para eso, y quédate con nosotros, porfa, no te vayas. Sí, yo sé que es tarde, pero bueno, ahora a compartir, porque estamos aquí para es descubrir qué tendencias hay en tecnologías y también en aplicación de tecnologías en Europa y también en Latinoamérica. Y según ustedes, expertos en este panel, ¿qué piensan ustedes que son las últimas tendencias y aplicaciones tecnológicas en la transformación digital de la logística? Y también, ¿cuáles son los más prometedores para una cadena de suministro sostenibles? Y si hablamos de transporte, es marítimo, de carretera y también, como el último, es urbano, cómo llegar a los consumidores finales. Entonces, primero a Jorge, por favor. Bueno, voy a improvisar un poco aquí en mi tren de pensamiento, pero digamos que la necesidad más común o más imperante que se tiene ahora mismo en las cadenas es visibilidad, en primera línea, ¿no? Tener visibilidad de todo lo que sucede en la cadena. Eso es una necesidad de todos. Hay un tema de tener certeza de dónde están las mercancías, de dónde están los activos, pero por otro lado también hay un tema de seguridad, ¿no? El poder ver dónde están estas cosas pues me proporciona mi seguridad, pero también da seguridad a la mercancía, me permite tener un poco de noción de que mis embarques están seguros. Y eso si lo enfocamos solamente en ese componente, ¿no? Y de visibilidad estamos en un punto donde tenemos que ir comenzando a pasar a explotar la data que genera, al poder tú generar visibilidad, generas un montón de data que entonces puedes aprovechar para poder ver patrones, monitorear y predecir. Entonces creo que ahí es donde entra principalmente el tema de la inteligencia artificial. A mí me gusta hablar de Big Data porque Big Data va muy ligado a las otras tecnologías, IoT, inteligencia artificial, pero inteligencia artificial más que todo porque nos permite hacer esa transición de explotar la data que se genera, visibilizando el sistema y poder transformarlo en un elemento predictivo, poder saber qué es lo que va a suceder a corto y quizá incluso a mediano plazo a nivel de planificación. Eso es muy importante porque esa es como la diferencia entre un sistema que está creciendo versus un sistema que está maduro. Y nosotros aquí en América Latina todavía estamos en el punto donde pensamos en los sistemas como creciendo, como que evolución para nosotros es generar visibilidad de la carga. Ya deberíamos estar comenzando a considerar poder predecir cómo tiene que moverse la carga, ¿no? Más con toda esta incertidumbre que vemos en el mundo. Así que me voy a enfocar solamente en esa para hacerle la palabra a los demás para que puedan elaborar un poco también. Solo para saber, también ya ves de lo que estás hablando, ya lo ves en Panamá, que está utilizando estas tecnologías y todavía es muy poco. He escuchado de personas que están intentándolo. Sé que hay un par de empresas panameñas que están vendiendo afuera también el concepto de explotar inteligencia artificial. Uh-huh. Hay una en Estados Unidos que está una startup muy importante. Pero en la práctica, si vamos a ser sinceros, no es una práctica difundida. O sea, todavía estamos tratando de resolver la primera barrera, el primer hurdle, que es visibilidad. No hemos dado ese salto al segundo hurdle todavía. Bueno, gracias, Jorge. Ahora, Demóstenes, ¿qué es tu tendencia favorita que esperas lo más prometedor? Tiene que ser visibilidad, porque visibilidad, esa predictibilidad genera resiliencia y es tomar decisiones, acortar distancias, tomar mejores rutas que a la vez genera menos emisiones y también hace un transporte más sostenible. Entonces, todas las tecnologías nos van a ir llevando hacia la visibilidad. Las grandes torres de control se basan en ese intercambio de datos
que está pasando por las diferentes eslabones de la cadena, que pues al final del camino generan visibilidad, que creo que es el punto más importante a nivel tanto tecnológico como de eficiencia, ¿no? ¿Y eso se hace con sensores, con varias tecnologías? ¿O? Diferentes tecnologías, obviamente hay sensores para algunos tipos específicos de carga, pero principalmente es el intercambio de datos. Por ejemplo, hablamos de blockchain, pero blockchain necesita intercambiar datos entre los bloques y tiene que haber la habilidad de comunicarse entre uno y el otro. Yo no soy especialista en esa área, pero definitivamente que poder transferir datos de manera eficiente y interpretarlos es el reto más grande, el primer hurdle, como dice Jorge, para poder llegar entonces a ese nivel. Bueno, gracias. Demóstenes ahora a España. Jorge, si todavía estás con nosotros. Sí, estoy. Muy bien. Sí, dime. No. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho. El tema de la visibilidad me parece importantísimo y la trazabilidad ligada a la misma. Y yo iría incluso a un paso más, porque si bien la visibilidad es algo que se está buscando exhaustivamente, la trazabilidad de las mercancías, saber en qué momento y en qué lugar y en qué estado está la mercancía y los medios en los que está siendo transportado. Otra preocupación también en ese aspecto es la seguridad de esa información que se comparte. Entonces, en ese sentido, lo que se están desarrollando también pues son aplicaciones como la propia plataforma simple, en la que no solo se promueve ese intercambio de datos digital, esa digitalización también para eliminar todo lo que sea papel de la cadena de transporte, y también por ese lado impactar directamente en la sostenibilidad del transporte, sino que también se busca que esos datos compartidos haya una garantía de que con quien se comparte sea o con quien quieren compartir esos datos sean solo visibles por esos actores involucrados y no por otros. Esa confidencialidad del dato es igual de importante que la visibilidad del mismo a lo largo de la cadena de transporte. Por eso es un punto en el que nosotros, por ejemplo, en la plataforma estamos poniendo mucho énfasis para garantizar esa confidencialidad y esa seguridad del dato. Por otro lado, un punto también muy importante en la digitalización a nivel europeo, que es lo que se está promoviendo también desde el programa Federated, es la interoperabilidad entre plataformas. Crear un entorno, un ambiente común a todas las plataformas o a todas las futuras plataformas en cuanto a semántica, ontología, arquitectura de los sistemas, de manera que todas ellas y todas las que se desarrollen se puedan desarrollar con un marco legal y con un marco normativo o con unas directrices que permitan que todas esas plataformas de una manera muy sencilla puedan entenderse entre ellas, comunicarse de una manera fácil, integrarse entre ellas de una manera fácil, de manera que todo el sistema, todo el ambiente, todo digamos el entorno digital del transporte y la logística tenga una capacidad de interoperabilidad muy eficaz y muy rápida. Okay, gracias Jorge. Ahora cambiando en inglés, Sjoerd, what do you think are the most promising technologies to reduce emissions, looking from the European or Dutch perspective, what you see around you? Okay, great. Yeah, thanks for that question. So I heard the regular ones, right? IoT, blockchain, big data, AI, and I think I see for a few we see some good applications. AI is being used mainly on AIS, right, to understand and derive models to predict ETAs of vessels. Machine learning is being used on historical data sets that are growing sort of exponentially now to understand the logistics of a port and the transit times between different spaces. We've seen Rotterdam using, for example, machine learning to understand where to dredge and where not to dredge, so where the vessel's actually sailing in the port. So these all create interesting insights. But if you, let's be realistic, when I started in the Port of Rotterdam,
one of my first visits to a terminal, I realized they were planning on a whiteboard in the terminal operating room, nothing digital. And that was not one, there were many. And this was Rotterdam, 2017. So I was surprised, like, okay, this is a European port that says it's one of the smartest, and still operation room is very much manual and analog. So I think one of the key, let's say, technologies that is going to really digitize shipping is one, making analog digital, right? So all kinds of input tools, the implementation of TOS, PCS, PMS type of systems. But the key one for logistics in general is the move from EDI, which is one-to-one, to API, which is one-to-many or many-to-many. And that is creating big data sets. That is creating a highway of sharing information in real time with everyone in a port. And basically that's the key for sustainability when it comes to digitalization. Because only if you have access to the full port in terms of information, you can take the best decisions. Whether it's on the approach to the port, whether it's sailing through the port, whether it's making cut and runs, or terminal planning elements. And we have seen now in 3 ports in Europe, basically Rotterdam, Felixstowe in the UK, and Algeciras in Spain, that if you connect the port on the same standard and the same way of exchanging data, you can tremendously reduce the sailing speed towards the port, enable just-in-time sailing, and thereby reduce the CO2 footprint of vessels entering a port. And I think that is the low-hanging fruit the industry is waiting for to adopt, let's say, because before we have, let's say, future fuels will be decades away. So I think, yeah, we should use more of these simpler technologies, basically, to make the first steps in decarbonization. Gracias, Sjoerd. Después del cóctel, los holandeses estamos vendiendo esas soluciones, entonces puede recibir una oferta después. ¿Ya? Bueno, vamos a continuar un poco de los desafíos, porque muchas de las soluciones de que estamos hablando, también de smart ports, uso de tecnologías, vienen de Europa o también de Estados Unidos. Pero también hay muchos avances en Latinoamérica, pero no tanto como en otras partes del mundo. Y bueno, solo para saber en general, pero también para compañías, qué son los desafíos para transformación digital de compañías en Panamá, Centroamérica o en general. Especialmente una pregunta para Jorge y Demóstenes. ¿Qué, según ustedes, son los desafíos para empresas acá a transformarse? Bueno, para mí la transformación digital no se da si no hay una transformación humana en las empresas. Tiene que haber una voluntad, tiene que haber ese willingness to change, tienes que vencer esa resistencia al cambio, tienes que capacitar a tu recurso humano. Porque uno de los temores del recurso humano es que la transformación digital implica automatización, implica eliminación de personal, y eso crea una barrera para poder implementar cualquier tipo de solución. Entonces, si no resuelves primero el tema humano, la parte digital, la tecnología está ahí. ¿Okay? Soluciones hay un montón en el mercado, y una de las razones por la cual mucha gente intenta implementar soluciones y no funciona es porque no comienzan por lo más importante, que es la gente que va a utilizar las soluciones. Entonces, para mí, transformación digital no existe sin transformación humana, y ese sigue siendo, a mi parecer, el principal desafío para las empresas, porque va top-down, o sea, desde el CEO que toma la decisión de digitalizar, que muchas veces hay una resistencia a cambio a ese nivel, o muchas veces no hay resistencia ahí arriba, pero entonces imponen una transformación sin atender las necesidades del recurso humano que usa la solución, sin atender quizá mejorar el proceso para que el cambio no sea tan abrupto. Entonces tratamos de agarrar un zapato pequeño y ponérselo a un pie grande, ¿no? Metemos ahí, te vas a acostumbrar a un proceso nuevo porque la tecnología manda el proceso. No. Escoge la tecnología acorde al proceso que realmente necesitas, el proceso óptimo. Muchas veces tratamos de calibrar el proceso y amoldarlo a la tecnología que queremos comprar, y debe ser al revés. Yo debo escoger mi tecnología en base al proceso. Y puedo customizar un software, pero
customizar gente es un poquito difícil. Realmente transformar gente es un paso muy complicado. Entonces creo que debe comenzarse por ahí y sigue siendo el big challenge. Todo el mundo se enfoca en la tecnología en sí, pero la gente, partes por la gente y después entonces la tecnología se vuelve un poco más simple. Gracias. ¿Y Demóstenes, estás de acuerdo con eso o quieres adjuntar algo? 100%. A nosotros nos toca ver, por ejemplo, empresas que hacen inversiones en plataformas tecnológicas, pensando que con esa inversión van a haber transformación digital y encuentran todo lo contrario. No sucede. Se despilfarran grandes cantidades de dinero por no parametrizar primero procesos. La información, los datos usualmente no son estándares, entonces no hay compatibilidad, entonces se pierde mucho tiempo tratando de customizar la información existente al sistema que se compró, tal vez mal asesorado por un asesor comercial que hizo una venta vendiendo pues una solución que no iba a ser real, y eso lo vemos más común de lo que nos gustaría verlo en nuestra región. Entonces, comprar tecnología no es digitalizar. Como dice Jorge, la digitalización empieza por las personas, entendiendo la información, por ejemplo, cruzar bases de datos entre empresas. Los maestros de producto, por ejemplo, raramente vienen bien. Las empresas no tienen su información debidamente estructurada, con la información correcta que se debe utilizar, por ejemplo, en el caso nuestro, para procesamientos, los volúmenes, o sea, no hay coincidencia en la información, entonces se pierde demasiado tiempo y los procesos digitales son muy tediosos y largos y usualmente no funcionan. Entonces, estamos totalmente alineados. Sure. So the most holding back the sector or can be a problem to transform digitally, they mostly said it's in education, people working with digital tools, so they can come later. First you need to have people that can work with technology. From a Dutch point of view, what stops Dutch SMEs, Dutch enterprises from their digital transformation, or for example a port, what are their biggest challenges from the Dutch perspective? So in the Dutch ports, it had more to do with collaboration amongst each other, and I'm not sure whether that's a shipping thing or a Dutch thing per se, but it's about trust, and there is inertia or anxiety to share data. People are scared to share data, especially if it's not under their control or they have to learn, educate themselves. I think that was the main challenge. Thank you. So now that ahora que hemos escuchado estos desafíos, ¿cómo podemos solucionarlo? Porque cada país tiene, un gobierno que puede aplicar o hacer políticas que, según el punto de vista de Demóstenes y también Jorge, pueden hacer los gobiernos centroamericanos para dar un impulso y acelerar la transformación digital, que son sus consejos a los gobiernos escuchándonos ahora. Jorge. Bueno, yo creo que uno lidera con el ejemplo. La empresa privada da pasos más acelerados a la hora de hacer estas transformaciones. Nuestras entidades gubernamentales, por ser sistemas sumamente complejos, con marco legal bastante complicado, pues muchas veces no tienen la oportunidad de hacer los cambios a la velocidad que debiesen. Y eso a su vez entonces frena al sector privado a invertir porque las cosas tienen que ir de la mano. Entonces creo que leading by example es una cosa muy importante. Si tú tienes una visión clara de cómo vas a digitalizar los procesos del lado gubernamental, las empresas, y con estándares avanzados también, con estándares avanzados que permitan intercambio de información entre actores públicos y privados, creas un espacio para que las empresas digan, ok, yo me voy a montar en esta ola. Si no, es un poquito difícil. Y también hacerlo accesible, porque no es solamente, a veces vemos estos temas como que son temas de grandes empresas solamente, pero en realidad este es un ecosistema donde hay un montón de empresas pequeñas que no tienen la capacidad financiera de poder asumir algunos de estos cambios. Así que también crear los mecanismos, no voy a decir los incentivos, porque tú puedes crear ciertos incentivos, pero crear los mecanismos de apoyo
El apoyo no es solamente te doy dinero para que inviertas en una solución tecnológica, sino te ayudo para que puedas hacer esa transición, para que te acoples a los estándares internacionales, para que te acoples a los sistemas nuestros. Eso también ayuda a que sea inclusivo, porque si no, entonces solamente creas un sistema enorme que solamente atiende a un sector de las empresas, pero en realidad el sector logístico, especialmente en el modo transporte terrestre, por ejemplo, es altamente fragmentado. Hay muchas pequeñas empresas y no todas pueden ir a la par en temas de digitalización porque los niveles de inversión pueden ser altos a veces. Entonces creo que el tema es buscar inclusividad y crear ellos mismos liderar con el ejemplo y crear mecanismos de apoyo y crear mecanismos de estandarización para que la gente tenga una especie de seguridad y certeza de cómo va a trabajar. ¿Demóstenes? ¿Qué piensas? Sí, siguiendo la misma línea, Jorge, en Centroamérica mucha de la educación secundaria y universitaria es pública. Los gobiernos perfectamente podrían trabajar en incluir en los modelos educativos la enseñanza de estándares globales de comercio. Hace algunos meses la Organización Mundial de Comercio nos entregó al mundo un toolkit, una caja de herramientas de todos los estándares globales de comercio. Y como dice Jorge, deberíamos estar viendo ya a los estados, a las instituciones gubernamentales, buscando la implementación o por lo menos enseñando cómo esto funciona para poder hacer intercambio seguro de información utilizando esos estándares, que a la vez es lo que nos podría conectar con mercados como Europa, Asia y Norteamérica de una forma mucho más sencilla. Hoy es muy complicado porque a veces no podemos comunicarnos a nivel de información. Gracias por compartir todo eso y creo que estamos llegando al fin de este workshop. Quiero agradecer a Jorge Barnett, Demóstenes Pérez Schurt y también a Jorge en España. Si ustedes, en el público que está aquí, los asistentes están interesados en tecnología holandés, aquí también está Mónica Webb de la Embajada de Holanda. Puedes preguntar, sí, allá. Durante el cóctel puedes preguntar a él, a mí de Holland House Panama y a Schurt de tecnología, no solo la captación de tecnología, que también hay muchas empresas enfocadas en eso, pero también la tecnología su mismo. Y solo quiero terminar con una frase en holandés que es zo nu eerst een Heineken. Eso significa ahora primero una cerveza Heineken. Gracias. ¿De acuerdo? Si dentro del público hay una pregunta para ellos, si no, también pronto empezamos con el networking. Bueno, sí, permiso. Buenas tardes. A mí me gusta, hemos conversado en las necesidades que tiene en lo privado, pero en lo público, gubernamental, ¿cuáles piensan que serían los retos a seguir de Panamá y Centroamérica para un sistema de digitalización logística? ¿Cuál sería el reto? Igual a Jorge, que está en España, ¿cuáles han sido sus experiencias con el gobierno para poder, sí, Demóstenes, cuidado con... así que, la idea es conocer y cuáles son los retos y qué soluciones tenemos para Panamá. Gracias. ¿Se me oye? Sí, ¿se me oye? No sé si se me oye. Sí. Vale. A ver, aquí en España, y bueno, no sé si es extensible a la Unión Europea o a otros países de la Unión Europea, lo que ha habido o lo que sigue habiendo, porque en algunos ámbitos, como por ejemplo en la carretera, sigue habiendo, son problemas pues precisamente de digitalización. Pues por poner el ejemplo de la carretera, actualmente en el sector de transporte de mercancías por carretera, prácticamente la totalidad de los actores involucrados
siguen usando papel para los temas de la carta de porte, para los documentos de control administrativo, etcétera, etcétera. Y de cara a la administración, a todo lo que son inspecciones de transporte por carretera y demás, sigue siendo el medio que se emplea al 95%. Entonces, estas son cosas que desde la administración pues se está intentando también revertir. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, hay una iniciativa a nivel europeo del CMR electrónico que además se ha hecho extensivo ya a nivel nacional pues con las cartas de porte, que es el documento que se utiliza a nivel nacional, y también se está desarrollando la carta de porte electrónica. ¿Esto qué pretende? Pues pretende eliminar totalmente el papel del sector del transporte de mercancías por carretera. ¿Y esto qué permitirá? Pues por un lado permitirá que tanto la administración sea mucho más eficiente en cuanto a sus controles administrativos, que puedan hacerlos de forma digital, y que los diferentes transportistas, empresas de transporte, operadores, cargadores, destinatarios, también puedan realizarlo de forma digital, en este caso incluso a través de la plataforma simple, que será una de las vías por las que se podrán realizar todos esos trámites o tener toda esa documentación de forma digital. Y por otro lado, para todos los que son los actores involucrados en el transporte de mercancías por carretera, que ese intercambio de documento sea de forma digital. Eso va a acelerar un montón de procesos, como puede ser todos los temas de facturación, que dentro del propio sector, que además yo he estado colaborando con alguna empresa de transporte por carretera, es uno de los principales caballos de batalla, que todo el tema de facturación se retrasa un montón, porque hasta que no el cargador o el destinatario no tiene ese CMR o esa carta de porte firmada por todos los involucrados en sus manos, pues no procede a la facturación. Pues ese, por ejemplo, es un problema que se está intentando solventar, y otros problemas asociados pues a todo el tema administrativo, pues como puede ser todos los temas de aduanas o todos los temas de ventanilla única marítima, para todo el tema de gestión de escalas de forma unificada, pues son temas que afectan directamente a la administración o a organismos públicos, y que desde el punto de vista de la administración pues se están poniendo medios, se están poniendo herramientas y hay iniciativas que lo que están permitiendo es avanzar en esa digitalización y en esa optimización de procesos y reducción de trámites administrativos, de manera que esto impacte directamente en toda la cadena logística, tanto a nivel administrativo como a nivel privado entre los propios actores, porque, por ejemplo, los Port Community System, que ya se han nombrado durante la ponencia, pues hacen una labor muy importante dentro de las comunidades portuarias en cuanto al intercambio de datos, en cuanto a toda la tramitación marítima, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que son retos que aún estamos abordando y que, bueno, pasito a pasito, pues se va avanzando en ello. Gracias, Jorge. ¿Eso contesta la pregunta? ¿Sí? Más o menos, sí. ¿Otras personas? ¿Hay preguntas del público? ¿Alguien más? ¿Denise? Está complicado el reto con la región. La respuesta, Jorge, es que sigue siendo entonces una oportunidad para la región, porque es el reto que es poder digitalizar para poder hacer eficiente la cadena de suministro. Entonces, y pienso que si ustedes tienen esa complicación, imagínense nosotros que no tenemos ni siquiera sistemas homologados en sistemas de... somos una región, ni siquiera he entrado en cómo vamos a homologar los impuestos, los tributos, las entradas, las salidas, cuando los DUCA se manejan de manera análoga. Entonces, la respuesta que me has dado, pienso que ese es el reto de estos días, ¿no? Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que además hay mucho camino por hacer, hay muchas cosas todavía por abordar, y es que mires por donde mires, tanto de forma específica a cada uno de los modos de transporte, pues como puede pasar en los temas de puertos, que se ha citado que ni siquiera los propios puertos dentro de un país se entienden entre ellos, que hay muchas quejas pues por partes de las navieras, de los agentes marítimos y tal, de que en cada puerto se hacen las cosas
de una manera diferente, que se utilizan diferentes sistemas de comunicación, diferentes mensajes. Pues eso, si ya pasa dentro de un país, imagínate pues ya dentro de un conjunto de países como es en la Unión Europea. En ese sentido, por eso hay iniciativas que yo creo que son muy interesantes en la Unión Europea y que pueden hacerse extensibles. Viendo el tiempo, tenemos que terminar ahora, creo. Bueno, una última pregunta de la sala o todo bien. ¿Sí? Ok, Denise, por favor. Ahora sí, sí. Bueno, muchas gracias Remco, muchas gracias a todos los panelistas de este último bloque por estar aquí. Pues estamos llegando al final de nuestro evento, de nuestro diálogo, Logística y Transporte Sostenible. Gracias a ustedes rápidamente de lo que he podido captar de las diferentes intervenciones y preguntas. Gracias a ustedes por recordarnos que estamos todavía en el camino de lo análogo a lo digital, que necesitamos trabajar de N a N, no de 1 a N, sino de múltiples a múltiples, lo mencionaban, por decirnos también que este ecosistema debe ser accesible, no solo para las grandes empresas, sino para todos los que son parte de ese ecosistema logístico. Y finalmente decir también que el principal activo sigue siendo la transformación humana, el capital humano, la persona. Muchas gracias por todas esas observaciones y connotaciones. Luego, en nuestro tercer bloque de hidrógeno verde, gracias también a Jesús por compartirnos la importancia de esa estrategia de energías renovables que van a aportar más de 50.000 empleos en la región en este futuro próximo. Decirnos que el hidrógeno verde forma parte de la hoja de ruta de todos los países de la región y que el siguiente paso después de esa evaluación es definir una estrategia por país, que cada país pueda asumir un rol, sea de transporte o de producción, y que nos da ese objetivo principal en el 2050 de emisión neta cero. También en nuestro bloque de movilidad urbana sostenible tuvimos la oportunidad de decir, bueno, ¿qué significa esa sostenibilidad? Y es pagar una sola vez para poder llegar de la casa al trabajo. Decir que para poder adquirir esa cultura de metro o esa cultura de sostenibilidad tienen que haber tecnologías, pero para tener esas tecnologías tenemos que tener procesos de compra que incluyan el criterio de sostenibilidad a largo plazo, que no solo sea una compra corta y rápida y económica, sino también que incluya este criterio que probablemente va a cambiar también la inversión. Gracias a Enel por decirnos que si cambiamos esa movilidad eléctrica a 1/3 del parque de automóviles aquí en Panamá, podemos llegar a tener un ahorro de 50% en el consumo del combustible. Y en nuestro primer bloque, al señor Moreno, muchas gracias por darnos esa información y recordarnos que tenemos que seguir trabajando hacia esa competitividad y que eso depende del costo de transporte y que eso es un tema regional. Ese tema regional que nos va a permitir posicionarnos como un hub logístico regional hasta el 2035. Nos recordaron también desde Europa, el señor Máximo de Carolina, que este marco de cooperación, y llego a este punto principal que nos reúne hoy, los acuerdos de asociaciones entre la Unión Europea y Centroamérica, es un marco de cooperación único. La oportunidad de nearshoring que estamos teniendo en esta región es única también. Y que la inversión que se está realizando en Latinoamérica por medio de las inversiones de los bancos europeos es de 100% sostenible y verde. Con eso, señores, les agradezco por toda su atención, por sus intervenciones y también comentarles que estamos en un hermoso lugar, el Hotel La Compañía. Entonces, este hotel abrió hace pocos meses, en marzo en realidad. Hoy teníamos la oportunidad de inaugurar un espacio de rooftop, pero bueno, ya sabemos que no, lo podemos ver. Sí, lo podemos ver cuando pasen, por favor, está aquí a la izquierda. Y este espacio es muy único porque es como una arquitectura viviente. Lo digo de forma muy personal. Los que tengan la oportunidad de volver a venir acá a visitar el lugar, tiene su ala francesa, española y americana y va contando la historia de Panamá por medio de su arquitectura. Entonces les agradecemos también a todos los que nos han ayudado, nos han apoyado en este evento. Y les deseamos que tengan una excelente noche, que tengan unos excelentes encuentros. Este espacio es de ustedes y muchas gracias una vez más por estar aquí. Muchas gracias.
Gracias.